Lo esencial del vínculo es que existe, aunque no lo queramos. Desde el instante de la procreación nace el vínculo entre los padres y el niño. Es una fuerza mucho más intensa que el miedo a la muerte. Este vínculo existe entre todos los miembros del mismo clan, pero es mucho más fuerte entre padres e hijos. En consecuencia, puede conducir a los niños hacia la muerte por amor a sus padres. Este amor en el vínculo también es una explicación de la fidelidad de los niños maltratados hacia sus padres. Jamás renuncian a la lealtad hacia sus padres. Si se les obliga a hacerlo, por ejemplo, quedan destrozados, porque como dice Bert Hellinger, el vínculo con el sistema es mucho más fuerte que el miedo a la muerte. La conciencia y el vínculo. La necesidad de pertenencia es una necesidad básica de las personas. La necesidad de pertenencia a la familia es importante para sobrevivir. La conciencia funciona como el instrumento perceptivo del alma, que te deja experimentar cuál es el trato que te asegura tu experiencia. La función de la conciencia sistémica, tal como Bert Hellinger la ha observado, no tiene que ver para nada con la moral en su sentido sacramental. Todos hemos aprendido que, cuando practicas el bien, tienes buena conciencia y cuando practicas el mal, tienes mala conciencia. En contraste con esta premisa está, ni más ni menos, la afirmación revolucionaria de Bert Hellinger, que las peores cosas se pueden hacer con buena conciencia. La conciencia en el sistema tiene la función de asegurar la pertenencia a nuestra familia y a diferentes grupos que integramos en el curso de nuestra vida. Todo se subordinará a la necesidad de pertenencia y la conciencia gobernará esta necesidad. Esto aclara por qué la conciencia funciona distinto en los diferentes grupos. Nuestra conciencia es una cuando incluye a nuestros padres y otra, por ejemplo, en situaciones laborales. A nivel familiar podemos valorar un proceder como positivo, el cual en nuestro equipo de trabajo hubiéramos condenado. En la familia esperamos, por ejemplo, intimidad y cuidado, por eso, si nos tomamos el tiempo necesario para las conversaciones personales, tendremos una buena conciencia. En cambio, el mismo proceder en nuestro lugar de trabajo podría generar una mala conciencia. En aras de la mejor conciencia, se pueden llegar a hacer las peores cosas, a merced del grupo con el que nos sentimos comprometidos. La conciencia es la base de la lealtad al clan. Cuando en el grupo de terapia se le pregunta a los clientes ¿qué hizo tu abuelo durante la Segunda Guerra Mundial? Entonces nadie ha hecho nada malo. Los hijos y los nietos son leales y obedecen a la conciencia de su padre o su abuelo, que tampoco había tenido una mala conciencia cuando mataba a personas en la guerra. Si queremos liberarnos de las implicaciones familiares, por lo general, entonces sentimos mala conciencia. La pregunta sobre el rol del abuelo por sí sola ocasiona indignación. ¿Cómo puedes hacer semejante pregunta? Entonces, quien ha formulado la pregunta se siente mal, pues prácticamente ha manchado la memoria del abuelo y debe justificarse, y eso provoca una mala conciencia. Esto puede llegar tan lejos que se sienta un traidor frente al sistema familiar y que también se lo trate como tal. Por lo tanto, nunca más volverá a preguntar acerca de la historia de su abuelo durante la guerra, persistiendo en su lealtad y al mismo tiempo permaneciendo en la implicación. Con frecuencia, la liberación se encuentra acompañada por la mala conciencia. Por consiguiente, es decisivo entenderlo. A veces es muy difícil para las personas soportar esta mala conciencia en una representación de constelaciones, y por eso puede suceder que se sientan muy mal al cabo de una constelación resolutiva. En este punto ayuda cuando se aclara el nexo entre la mala conciencia y la solución de las implicaciones, advirtiendo sobre los posibles efectos.
El vínculo existe en todos los sistemas y es la base de la lealtad. El individuo no puede sobrevivir aisladamente, necesita el grupo, las relaciones. En todos los grupos hay reglas cuyo cumplimiento estricto determina la pertenencia. Si se respetan las reglas, uno tiene buena conciencia, pero si se rompen, por ejemplo, ante preguntas molestas, uno tiene mala conciencia. La unión con la familia es una realidad establecida, irrefutable, en tanto la unión con otros grupos tales como los de trabajo o de compañeros de clase puede ser transitoria. La conciencia funciona como en el sistema familiar, mientras yo sienta mi pertenencia al grupo. No puedo separarme de la familia, pues en este caso existe una pertenencia de por vida, pero si me separo de un grupo de trabajo, muchas veces siento mala conciencia respecto al grupo. Es decir, que la conciencia funciona igual en todos los grupos. No obstante, el vínculo en el sistema familiar es mucho más intenso que los otros y esta es la diferencia sustancial. Ejercicio con la madre. Imagina a tu mamá y dile: querida mamá, estuve hasta hace poco ocupado en tus asuntos como si yo pudiera resolverlos. O estuve ocupado en los asuntos de papá. Pero ahora me doy cuenta de esto. Te respeto como la más grande y te agradezco por todo. También respeto profundamente tu dolor y tu destino. Vos sos la mejor para papá y él es el mejor para vos. En mi corazón están unidos. Y papá vive en mí y vos también, pero solo junto a él. Respira por la boca profundamente, luego de cada frase que vayas diciendo. Ejercicio con niños no nacidos. Puedes prender una vela a los niños no nacidos y asignarles un nombre. Diles: queridos hijos, lo siento mucho, no pude. Los llevo en mi corazón y pertenecen a nuestra familia, más allá de sus destinos. La marca que dejaron en mí no fue en vano. La llevo a mi manera y transformaron mi vida. Solamente los honro cuando voy hacia mi vida con una nueva responsabilidad. Gracias por la enseñanza. Respira profundamente 3 veces por la boca. Ejercicio con la abuela paterna. Imagina a tu abuela paterna y dile: querida abuela, te doy gracias por darle la vida a mi papá. En él vos vivís y en mí también. Reconozco tu presencia en mí y respeto y agradezco lo que pudiste darnos. Te doy mi reconocimiento y respeto profundamente tu lugar, el de mamá de mi papá. Y no hay otra mejor que pueda cuidarlo a él y yo así lo respeto. Respira por la boca 3 veces. Ejercicio con las mujeres de la familia. Cierra los ojos y mira a las mujeres de tu familia, entre ellas a tu madre, a tus abuelas, las hayas conocido o no, a las otras mujeres de tu padre, etc. Y diles: las respeto y las honro. Todas tienen un lugar en mi corazón. Gracias por vuestro sacrificio. Por favor, mírenme con buenos ojos cuando ya no lucho contra los hombres y ocupo mi lugar de mujer. Esto lo puedo hacer únicamente gracias a ustedes. Este es mi reconocimiento hacia ustedes. Haz una reverencia profunda, respira por la boca 3 veces y luego levántate. Todo dolor en la espalda significa que se necesita honrar a alguien. Si el dolor es en las vértebras 5, es porque hay una represión en la expresión del placer. No tengo permiso para disfrutar. Más abajo, en el coxis, es una desvalorización sexual. No valgo como pareja.
La espalda, parte media alta, implica que debemos decir: asumo las obligaciones por ti. Te devuelvo tus obligaciones, no me corresponden. Si los problemas son en el estómago, hay problemas de orden. Tú eres el grande, yo la pequeña. Si siento enfado, tomo tu enfado en mi corazón. Si hay contrariedad en el territorio, contrariedades familiares, un disgusto familiar o de pareja, estoy enfadado con. Si el dolor es en la garganta, tomo tu secreto en mi corazón, llevo tu silencio. Si tengo tos, tomo tu miedo en mi corazón. Si tengo picor en la garganta, es una culpa avergonzante no reconocida, silenciada. Tomo la vergüenza de tu secreto en mi corazón. El hígado significa carencia básica, movimiento interrumpido. Estoy muy enfadado, te necesito tanto, no puedo sobrevivir sin. Los hombros. Hombro derecho, asumo sentirme mala compañera, mal compañero, mala hermana, mal hermano, etc. O bien asumo no estar a la altura de tu amor. Sentimiento de culpa o de no estar a la altura con respecto a alguien en la vida actual. Dolor en la articulación de acromión con clavícula, con bultos y sensación de que algo no está en su sitio. ¿Cómo reorganizo mi vida? Hombro izquierdo. Me siento mal padre o mala madre. No estoy a la altura como madre o padre. O bien, si se está frente a alguien más grande, como tú, por ti, me siento mala madre, mal padre. Hombros, peso en la parte alta de la espalda y hombros. Honro tu carga, tomo vuestra carga en mi corazón. Oído interno, dolor, no quiero oírte. Oído medio, te tomo tal y como eres, aunque no me puedas decir qué. Ojo, dolor, ahora te veo. O bien, como tú, no quiero verle. Picor en los ojos, me da vergüenza ver, mirarlo. Omóplato derecho, dolor, me siento impotente. Omóplato izquierdo, dolor, me siento avergonzado. Dolor en el pecho o en el corazón. Tomo tu pena en mi corazón. Llevo tu dolor, te devuelvo con amor tu dolor. Tomo tú, lo que sea, dolor, tristeza, ira, en mi corazón, es la frase más sanadora, pues recoge en el centro vacío el sufrimiento de la otra persona, desde el asentimiento y la sintonía con el espíritu. A veces las personas se asustan de esta frase confundiendo tomar con cargar. Picores, tomo tu vergüenza en mi corazón, o bien asumo mi propia vergüenza. Dolor de cabeza. No quiero quererte. A menudo desaparece el dolor de cabeza haciendo que toque o que mire a alguien o que respire hacia alguien con quien todavía no se ha reconciliado del todo. El amor pasa a través del tocar, mirar y respirar. Calor en la cabeza. Me siento culpable. Se cree que es culpable de algo que fue inevitable. Asiento a lo que pasó, es el destino. Dolor en las cervicales, en el cuello, honro la dureza de vuestra suerte. Dedos. Indican con qué persona hay algo pendiente. Cuando se unen el pulgar y otro dedo, el pulgar representa a la persona y el otro dedo muestra con quién esta persona tiene algo pendiente. Entonces es preciso añadir a alguien en la constelación y resolver lo que tienen pendiente.